Justo ahora, en este diminuto instante, mientras se pronuncian estas palabras, tu cuerpo está tomando una decisión. No una decisión consciente, no una que puedas sentir, pero sí una decisión con consecuencias. Una decisión sobre si tu cuerpo seguirá quemando azúcar hoy o si empezará a atacar tus reservas de grasa. Si tu grasa sobrevive o desaparece. La mayoría de las personas cree que la quema de grasa es cuestión de suerte, o de genética, o el resultado de una disciplina férrea. Pero la biología cuenta una historia completamente distinta. Muestra que la pérdida de grasa tiene mucho menos que ver con la fuerza de voluntad, y mucho más con el timing. Porque un único factor, aparentemente insignificante, puede dirigir tu metabolismo en dos direcciones totalmente opuestas. Moverse en el momento equivocado no produce casi ningún efecto. Moverse en el momento adecuado, en cambio, lo cambia todo. Un paseo de 30 minutos suena inofensivo, casi banal. Pero cuando se realiza en estado de ayuno, no actúa como un ejercicio normal. Actúa como un interruptor biológico, un interruptor profundamente oculto en tu metabolismo. Los estudios muestran que las personas que caminan en ayunas queman varias veces más grasa que aquellas que ayunan, pero permanecen sentadas. Y aún así, la mayoría pierde exactamente ese momento. Ayunan más tiempo, comen menos, se esfuerzan más. Y se preguntan por qué su cuerpo no reacciona. La razón no está en la duración del ayuno. No está en el número de comidas omitidas. Está en lo que ocurre dentro de tu cuerpo cuando te mueves sin alimento. Porque cuando el ayuno y la caminata se combinan, tu cuerpo activa un programa ancestral. Un programa que no fue diseñado para gimnasios, sino para la supervivencia. Un programa evolutivo, creado para liberar grasa, proporcionar energía y agudizar la mente. Lo que realmente sucede en tu cuerpo no es un truco fitness, no es una moda, no es un mito de redes sociales, es biología. Para entender por qué este simple paseo puede tener un efecto tan poderoso, primero hay que comprender por qué tu cuerpo almacena grasa. Y la respuesta es sorprendentemente simple. El cuerpo humano no es un diseño defectuoso, es una obra maestra de eficiencia. La mejor comparación es la de un coche híbrido, un vehículo con dos fuentes de energía, una rápida y otra casi ilimitada. Cuando comes, los alimentos se transforman en glucosa, azúcar. Es el combustible preferido de tus células. Rápido, fácil de quemar, perfecto para energía a corto plazo. Se puede imaginar como dinero en efectivo en la cartera. Práctico, inmediatamente disponible, pero limitado. Porque tu cuerpo solo puede almacenar una cantidad limitada de glucosa. Aproximadamente 2000 kilocalorías, principalmente en el hígado y los músculos. No hay más espacio. Y cuando ese depósito se vacía, generalmente tras 12 a 16 horas sin comer, tu cuerpo se enfrenta a una decisión. No puede simplemente dejar de funcionar, así que acciona un interruptor. Los científicos llaman a este momento el cambio metabólico. En ese instante, el cuerpo deja de quemar azúcar y comienza a utilizar la grasa como principal fuente de energía. La grasa es la cuenta de ahorros. Ahí se encuentra la verdadera riqueza. Decenas de miles de kilocalorías almacenadas para tiempos difíciles. Pero aquí es donde surge el problema de la vida moderna. Un estudio de 2023, publicado en Cell Metabolism, mostró que la mayoría de las personas nunca activa completamente este interruptor. Quedan atrapadas entre dos sistemas. El azúcar se ha agotado, pero el acceso a la grasa sigue bloqueado. El resultado es una tierra de nadie metabólica. Cansancio, niebla mental, irritabilidad, antojos. El cuerpo ya no tiene efectivo, pero tampoco puede acceder a la cuenta de ahorros. Y aquí es donde fracasan la mayoría de las dietas. El ayuno por sí solo a menudo no es suficiente para activar este interruptor de forma clara y completa. El cuerpo duda, ahorra energía, permanece en modo de seguridad. Pero el movimiento lo cambia todo. Cuando te mueves en estado de ayuno, envías una señal inequívoca a tu cuerpo. No un suave golpecito, sino una orden clara. La energía se necesita ahora. Y justo en ese momento entra en escena una molécula que gobierna todo tu sistema energético. Su nombre es AMPK. AMPK suena como una sigla sacada de un libro de bioquímica. Y lo es. Pero su efecto está lejos de ser teórico. AMPK no es un actor secundario. Es el supervisor supremo de tu sistema energético. Es quien decide si se ahorra o se quema.
Puedes imaginarlo como el conserje de una enorme central eléctrica. Mientras hay suficiente energía, permanece en segundo plano. Pero cuando el nivel baja, entra en acción. Revisa cada célula. Y cuando detecta que el combustible escasea, no hay discusión. Cuando la energía es baja, AMPK da la alarma. Ordena a las células liberar la grasa almacenada. No después, no con cuidado, inmediatamente. Al mismo tiempo, detiene todos los procesos que desperdician energía. Crecimiento, construcción, lujo. Todo se pausa. El enfoque se reduce a un solo objetivo: sobrevivir mediante una obtención eficiente de energía. El ayuno activa AMPK. Eso es bien conocido. El ejercicio también activa AMPK. Pero cuando ambos se combinan, ocurre algo especial. El efecto no se suma, se multiplica. Un estudio de la Universidad de Copenhague mostró que las personas que se movían en estado de ayuno presentaban una activación de AMPK varias veces mayor que aquellas que solo ayunaban. Para el cuerpo, esto es una señal inequívoca. Hay que recurrir a las reservas antiguas. Pero AMPK hace algo más, algo que va mucho más allá de la quema de grasa. Ordena la creación de nuevas mitocondrias. Las mitocondrias son las centrales energéticas de tus células. Cuantas más existen, más energía puede producir tu cuerpo, incluso en reposo. Más mitocondrias no solo significan más rendimiento, sino también un mayor gasto energético basal. El cuerpo se vuelve más eficiente, más resistente, más despierto. Este proceso se llama biogénesis mitocondrial, un término complejo para una verdad simple. Tu cuerpo construye más centrales eléctricas cuando aprende a funcionar con menos. Y esto explica por qué las personas que caminan regularmente en ayunas suelen describir algo difícil de medir, pero fácil de sentir: más energía, más resistencia, una sensación de estabilidad interna. Pero la energía es solo una parte de la historia, porque incluso cuando la grasa se moviliza, surge una pregunta clave: ¿por qué la grasa abdominal es tan persistente? La respuesta no está en los músculos, está en las hormonas. Y es ahí donde caminar en ayunas pasa de ser una buena idea a una obra maestra biológica. Las hormonas son los directores invisibles de tu cuerpo. No puedes verlas, ni sentirlas, ni controlarlas conscientemente. Y aún así, deciden si la grasa se almacena o se libera. Y aquí se explica por qué la grasa abdominal es tan obstinada. En el centro de este drama hay tres protagonistas principales. El primero se llama insulina. La insulina no es una villana, es una transportista. Cada vez que comes, el nivel de insulina aumenta para introducir el azúcar de la sangre en las células. Pero la insulina tiene una segunda función, menos conocida. Mientras está alta, las puertas de tus células grasas permanecen cerradas. Puedes imaginarla como un portero. Mientras está de servicio, nadie sale. El ayuno reduce la insulina. Pero cuando caminas durante el ayuno, ocurre algo más que un simple descenso lento. El movimiento envía la señal de que se necesita energía. El portero se toma un descanso. Las bóvedas se abren. El cuerpo finalmente accede a grasa que a menudo ha estado almacenada durante años. El segundo actor es la adrenalina. Caminar no es un esfuerzo extremo. Precisamente por eso es tan eficaz. Provoca una liberación leve y controlada de adrenalina. No suficiente para generar estrés, pero sí suficiente para despertar las células grasas. La adrenalina activa enzimas que descomponen la grasa almacenada en ácidos grasos libres. Como un equipo de demolición que desmonta un edificio antiguo para reutilizar los materiales. La grasa se moviliza. Está lista para ser quemada. Pero el tercer protagonista es el decisivo. La hormona del crecimiento. Es la arquitecta silenciosa de la regeneración. Protege los músculos, favorece los procesos de reparación y promueve la quema de grasa. El ayuno por sí solo ya puede aumentar significativamente su nivel. Pero en combinación con el movimiento, alcanza una dimensión completamente distinta. Los estudios muestran que el ejercicio en ayunas puede provocar un aumento masivo de la hormona del crecimiento.
muy por encima de lo que logran el ayuno o el entrenamiento por separado. El cuerpo comienza a utilizar la grasa de forma agresiva, mientras preserva el tejido muscular. Por eso esta combinación no solo adelgaza, sino que también mantiene el rendimiento. Pero ni siquiera eso es todo el panorama. Porque un cuerpo puede ser fuerte, y aún así estar mentalmente agotado. Lo que caminar en ayunas hace al cerebro es quizá la parte más subestimada de todo este proceso. El cerebro es un órgano derrochador. Aunque representa solo alrededor del 2% de tu peso corporal, consume más del 20% de tu energía. Y es exigente. Necesita un combustible estable y limpio. Cuando comes con regularidad, tu cerebro funciona casi exclusivamente con glucosa. Funciona, pero es inestable. Las fluctuaciones de azúcar en sangre provocan falta de concentración, inquietud interna y fatiga mental. Eso es lo que muchas personas experimentan a diario sin reconocer la causa. Durante el ayuno, el cuerpo empieza a producir un combustible alternativo, los cuerpos cetónicos. Las cetonas no son un sustituto de emergencia, son un combustible de alta calidad. Para el cerebro, incluso más eficiente que el azúcar. Generan menos inflamación, proporcionan energía constante y mejoran la comunicación entre las neuronas. Cuando caminas en estado de ayuno, aceleras este cambio. El hígado aumenta la producción de cetonas. El cerebro empieza a adaptarse. Muchas personas no describen este momento en términos médicos, sino emocionales. Claridad, calma, enfoque. Pero eso es solo el comienzo. El movimiento, incluso en forma moderada, aumenta la liberación de BDNF, el llamado fertilizante del cerebro. El BDNF promueve la formación de nuevas neuronas, fortalece las conexiones existentes y protege contra el deterioro relacionado con la edad. El ayuno potencia este efecto. Esto significa que caminar en ayunas no es solo una herramienta para el cuerpo, es entrenamiento para el cerebro, para la memoria, para el aprendizaje, para la resiliencia mental. Y luego está la dopamina. No la dopamina rápida y artificial del azúcar o las redes sociales, sino la dopamina sostenible que surge cuando el cuerpo funciona de manera eficiente y percibe progreso. Esta dopamina estabiliza la motivación, mejora el estado de ánimo y reduce el deseo constante de recompensa. Por eso muchas personas notan que, tras algunas semanas, sienten menos antojos, comen de forma menos impulsiva, experimentan más control. El cuerpo vuelve a aprender a autorregularse. Pero en este punto surge una pregunta decisiva. Si esta combinación es tan poderosa, ¿por qué no funciona igual para todo el mundo? La respuesta no está en la voluntad, ni en la disciplina. Está en el timing. Y ahí es donde se decide si caminar en ayunas se convierte en un avance silencioso, o se disuelve sin efecto. El timing es el amplificador invisible de toda reacción biológica. Dos personas pueden hacer exactamente lo mismo y obtener resultados completamente distintos. No por el método, sino por el momento. El mayor error al caminar en ayunas no es la falta de movimiento, es el momento equivocado. Muchas personas caminan después de comer. Eso no es malo, pero envía una señal completamente diferente al cuerpo. Después de una comida, la insulina está elevada. El cuerpo se encuentra en modo almacenamiento. El movimiento se utiliza entonces para quemar azúcar, no grasa. Caminar en ayunas, en cambio, envía una señal clara. Se necesita energía, pero no viene del exterior. Por eso el momento óptimo es al final de la fase de ayuno. Para la mayoría de las personas, eso es temprano por la mañana. La insulina está baja, la hormona de crecimiento alta, y la liberación de grasa ya está activa. Pero el timing es más que la hora. La duración también importa. Demasiado corto, y el cuerpo se queda en transición. Demasiado largo, y las hormonas del estrés toman el control. El rango más eficaz suele estar entre 30 y 60 minutos. En esta ventana, la movilización de grasa es máxima sin que el cortisol aumente innecesariamente. El cuerpo trabaja de forma calmada, no en pánico. Y luego está la intensidad. Aquí fracasa la mayoría. Más rápido no es mejor. Sudar no es el objetivo. Caminar en ayunas funciona mejor a una intensidad en la que aún puedes hablar, pero ya no cantar. La respiración es más profunda. El pulso se eleva
pero se mantiene controlado. En este rango domina la quema de grasa. Una intensidad demasiado alta vuelve a desplazar el metabolismo hacia el azúcar. El efecto se pierde. Pero incluso el timing perfecto puede fallar si se ignora un factor. El cuerpo necesita adaptación. Quien empieza directamente con ayunos largos y caminatas diarias, sobrecarga su sistema. El metabolismo responde con cansancio, sensación de frío y caída del rendimiento. Eso no es debilidad. Es falta de preparación. La clave está en la progresión gradual. Primero ventanas de ayunos más cortas. Luego movimiento moderado. Después regularidad. Porque el verdadero efecto no aparece tras 3 días, sino tras semanas. Y ahí es donde se separa la motivación a corto plazo del cambio real. Porque caminar en ayunas no es una técnica, es un entrenamiento para tu metabolismo. Y todo proceso de entrenamiento sigue las mismas reglas. Al final, caminar en ayunas no es un hack, no es un truco, no es un atajo. Es un regreso a un estado biológico para el que tu cuerpo fue diseñado. Durante cientos de miles de años, el ser humano no se movía después de comer, sino para encontrar comida. El cuerpo aprendió a ser eficiente, a ahorrar energía, a utilizar inteligentemente las reservas. Ese mismo programa se reactiva hoy, en silencio, sin lucha. Por eso este método no se siente brutal, no obliga, recuerda. El metabolismo vuelve a aprender a diferenciar entre escasez y abundancia. La grasa deja de ser defendida y empieza a liberarse. Los músculos se protegen, el cerebro se vuelve más claro. El cuerpo trabaja en conjunto, no en contra de sí mismo. Pero este método no es adecuado para todos. Personas con antecedentes de trastornos alimentarios, bajo peso severo o determinadas enfermedades hormonales deben tener precaución. El estrés crónico también puede invertir el efecto. En estos casos, el cuerpo necesita primero estabilidad, no más estímulos. Eso no es debilidad, es biología. Para todos los demás se cumple una regla clara. La paciencia supera a la intensidad. Un paseo tranquilo en estado de ayuno varias veces por semana es suficiente para iniciar procesos profundos, no visibles en días, pero perceptibles en semanas. Y quizá ese sea el punto más importante. En un mundo que siempre quiere ir más rápido, algo lento de repente se vuelve radical, algo simple se vuelve poderoso. Un paseo, en el momento adecuado, se convierte en una señal biológica, no para los músculos, no para la báscula, sino para un sistema que recuerda cómo funcionaba antes.